Oyentes de Luz Radio, bienvenidos a la reflexión de la palabra de Dios. Les saluda a su hermano en Cristo, David Figueroa. El tema de hoy lo he titulado Arrepentíos y convertíos. Aleluya. Quiero que usted me acompañe a la palabra de Dios, al libro de Jonás, capítulo 1, verso 1 y 2. Y leemos la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la santa unción del Espíritu Santo, quien inspiró esta palabra. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Padre celestial, he leído tu palabra es verdad, tu palabra es medicina a nuestra alma, refrigerio a nuestro espíritu. Te pido, mi Dios amado, que a través de tu palabra nos hagas entendido de lo que es el arrepentimiento y el convertimiento. Te pedimos, mi Dios amado, que tengas misericordia de todos nosotros y que tu palabra corra y tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dice la palabra que hemos leído que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. ¿Quién era Nínive? Era una gran ciudad, pero que estaba corrompida, porque dice el Señor, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La maldad de Dios, la maldad de ellos había subido delante de la presencia de Dios. Y podemos observar que el Señor ama a los pecadores, aunque estén en la maldad. Mira, el Señor podía destruirlos, pero antes quiso hablarles por medio de su profeta para que se arrepintieran y se convirtieran de su mal camino. Podemos observar en la palabra del Señor el significado de arrepentimiento o de arrepentirse. Dice lamentar, una persona haber hecho o haber dejado de hacer alguna cosa. Arrepentirse de los pecados, se arrepiente sinceramente de haber divulgado aquel secreto. Volverse atrás de una decisión o no ser consecuente con un compromiso. Por ejemplo, estuve a punto de entrar, pero me arrepentí cuando ya había sonado la campana. Entonces podemos observar que el Señor quiere hoy que la persona se arrepienta de sus pecados y que se vuelva atrás de aquello en que te has convertido, de aquello lo malo. El Señor quiere que te vuelvas a Él. Significado de convertirse, porque hay dos pasos. El arrepentimiento es lamentar el haber cometido un error, arrepentirse de aquello. Pero el convertirse dice adoptar a alguien una ideología o religión que antes no tenía, se convirtió al cristianismo, por ejemplo. Aquí dice el diccionario: hacer que una persona o una cosa llegue a ser otro o llegue a ser otra. Convirtió su casa en un refugio para animales, por ejemplo. Pero ¿qué quiere el Señor? Que la persona se convierta de qué, de sus pecados, de sus malos caminos, a su buen camino. Amén. Jesucristo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso necesitamos arrepentirnos verdaderamente y convertirnos. Mucha gente se arrepiente de hacer lo malo, pero no se convierten, lo siguen haciendo. Por ejemplo, una persona se arrepiente de haber tomado mucho ron, de haberse embriagado y dice: no tomo más. Pero al fin de semana siguiente lo ves nuevamente en lo mismo. Muchas personas han llorado arrepentidos, pero no se han convertido. Cuando se convierte la persona, ya deja de hacer aquello malo que hacía. Por eso solo Jesucristo es el único que puede ayudar al ser humano. Podemos observar que Jonás no quiso ir a aquella ciudad, porque esa ciudad era una ciudad supremamente mala, una ciudad malvada. Sus habitantes solo pensaban en lo malo, a tal punto que la maldad había subido delante del trono de Dios. Jonás dijo: si yo voy allá y les predico, ellos se arrepentirán, entonces Dios no los va a destruir. Entonces Dios quiere salvar al ser humano. Por eso hoy estamos predicando la palabra de Dios, para eso, para que usted, amigo, que no ha recibido el Señor, hoy tengas la oportunidad de arrepentirte y de convertirte al Evangelio de Jesucristo. Podemos observar que Jonás se fue para Tarsis, fue a un camino equivocado, a un camino donde Dios no lo había enviado, y por lo tanto le fue enviada tormenta, tempestad,
a tal punto que lo tiraron al mar y se lo tragó aquel gran pez. Y después que Jonás ora en el vientre del pez, Dios da la orden que el pez vomite a Jonás, y lo vomitó en las playas de Nínive. Entonces dice la Biblia en Jonás capítulo 3 verso 1: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Miren esto, el mensaje de Dios era de destrucción. Dios había determinado destruirla, pero sin antes el Señor primero quiso predicarles. Y miren lo que sucede. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Mira, el rey estaba haciendo un mandato para que el pueblo se convirtiera de sus malos caminos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Miren la misericordia grande de Dios. Dios se arrepintió del mal que había pensado hacerles. ¿Pero por qué? Porque el pueblo de Nínive creyó a Dios y se arrepintieron y se convirtieron de su mal camino. Empezaron a ayunar, empezaron a proclamar el nombre de Dios. Por eso es necesario que usted hoy también se arrepienta de su mal camino, se arrepienta de sus maldades y te conviertas de tu mal camino. El pueblo de Nínive era un pueblo sanguinario, era un pueblo que no temía a Dios, era un pueblo malvado. Pero cuando Jonás les predicó, todos se arrepintieron, hasta el rey. Igualito al día de hoy, ¿verdad? ¿Cuántas veces te han predicado la palabra de Dios? Y quizás usted dice: yo no he hecho nada malo. Pero el pueblo de Nínive se convirtió, se arrepintió. ¿Por qué no lo haces tú? ¿Por qué no te conviertes? ¿Por qué no vienes al Señor? Si has querido cambiar, quizás has llorado, quizás te has sentido solo, sola. Has querido cambiar por tus propios medios y no lo has logrado. Hoy te presento a Cristo para que vengas a Él. Podemos mirar la primera predicación de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3 verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estamos en tiempos finales. Él vino anunciando el camino del Mesías y les decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo en Mateo capítulo 4 verso 17 también, mire lo que dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor quiere que vengas a Él. El Señor quiere que te arrepientas de tus maldades. El Señor quiere que te arrepientas y que te conviertas a Él. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te duele dejar para entregarle tu corazón a Jesucristo? El pueblo de Nínive se arrepintió totalmente, y se convirtieron. ¿Por qué no vienes al Señor Jesucristo? ¿Por qué te duele o qué te duele dejar para venir al Evangelio de Cristo? Pero te digo una cosa: el Señor no te va a obligar, pero sí te deja su palabra, y la palabra es esta: arrepentíos y convertíos. Pero ¿qué pasa con el que no se arrepiente y no se convierte? Miren esto: Dios ha tratado siempre con el corazón del ser humano, pero el corazón del ser humano siempre quiere hacer lo malo.
Dice la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 6, que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón, porque todo pensamiento y designio del hombre era de continuo al mal. Pero escapa por tu vida. Escapa por tu vida y ven al Señor Jesucristo. Jesucristo te ama y quiere salvarte. Apocalipsis capítulo 9, verso 20, dice la palabra de Dios: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Podemos observar que el pueblo no se arrepintió. Siguieron adorando imágenes. Y mucha gente hoy, en el día de hoy, dice temer a Dios y no ha dejado de adorar imágenes. No ha dejado de adorar los demonios, como lo dice aquí la Biblia. Porque las personas creen que adoran a Dios, pero no es a Dios, es a los demonios. Arrepiéntete y conviértete de tu mal camino. Vuélvete a Dios. El Señor ha enviado plagas, pestilencias. Y dice la palabra de Dios que en los últimos días el sol calentaría 7 veces más de lo acostumbrado. Y podemos observar que ni aún así la gente se arrepiente. Estas son señales antes del fin, señales que dejó el Señor. Apocalipsis capítulo 16, verso 8, dice la palabra: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y se arrepintieron y no se arrepintieron para darle gloria. Miren esto, los hombres se quemaron con el gran calor. Y dice la Biblia, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron. Escuche bien, para darle la gloria. Arrepiéntete y darle la gloria a Dios. Arrepiéntete de tu mal camino. Estás viendo que cada día haces más calor. Dice la Biblia que el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Se acerca la venida del Señor. Escapa por tu vida. Arrepiéntete y conviértete a Cristo. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios de los cielos por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ni aun así, muchas personas no se arrepienten. Muchas personas no se humillan al Señor, pero está escrito en la palabra todo, y por la palabra seremos juzgados. La palabra te salvará o la palabra te condenará. Ven, arrepiéntete. El pueblo de Nínive se arrepintió. ¿Por qué no te entregas a Cristo? ¿Por qué no le entregas tus cargas? ¿Por qué no le entregas tu corazón al Señor? Ya basta del pecado. El pecado te llevará a la muerte. El camino ancho y espacioso te llevará a la perdición, pero el camino estrecho te llevará a la vida eterna. Mateo capítulo 12, verso 41, dijo el Señor: los hombres de Nínive, escuche bien, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Mire lo que le dijo Cristo: los hombres de Nínive les condenarán a todos aquellos que no se arrepientan, porque ellos dirán: mira, nosotros éramos malos, el Señor los pondrá de ejemplo, esta era gente sanguinaria, gente mala, y Jonás les predicó y ellos se arrepintieron. ¿Cuántas veces te han predicado la palabra de Dios y por qué no te has arrepentido? Entonces los hombres de Nínive te condenarán si no te arrepientes. Es necesario venir humillado a los pies de Cristo. Los borrachos que se convirtieron a Cristo condenarán a aquellos que no quieren abandonar el licor. El Señor les pondrá de ejemplo a aquellos que se apartaron del pecado, aquellos que fueron redimidos, aquellos que no volvieron más a embriagarse. Y les dirá: mira, tal persona se convirtió, se arrepintió y se convirtió a mí. Nunca más, era un borracho, pero nunca más volvió a tomar. Entonces condenará a los otros: si él pudo, ustedes ¿por qué no pudieron? ¿Por qué no decidieron seguirme? Porque la raíz de todo mal es el amor al dinero. El dinero es un señor. Mucha gente no quiere venir a Cristo porque no quiere abandonar las riquezas o los negocios ilícitos. Otros no quieren abandonar los placeres, y muchos empiezan a excusarse de una u otra manera. Pero ya está bueno de excusas. Ven al Señor Jesucristo. Los hombres de Nínive se levantarán y te condenarán si no te arrepientes, porque está preparado el lago que arde con fuego y azufre,
que es la muerte segunda para aquellos que no se quieran arrepentir. Pero el consejo de Jesús es: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor viene pronto a buscar a su pueblo. ¿Qué esperas para venir a Él? Conviértete de tu mal camino. No os maravilléis de esto, dijo el Señor, porque vendrá día cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Es necesario arrepentirse. Mucha gente ahí arrepentida, pero no se han convertido. Siguen haciendo lo malo, siguen cometiendo los mismos pecados. Ya está bueno. Ven al Señor Jesucristo. Si hoy quieres entregarle tu corazón a Jesús, repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y lo borres del libro de los condenados. Haz de mí una nueva persona y moldéame conforme a tu imagen y a tu semejanza, y lléname de tu Santo Espíritu. Señor Jesús, hoy públicamente te entrego mi alma, mi cuerpo y mi ser, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Amigo que has hecho esta oración, dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Has provocado fiesta en el reino de los cielos. Hoy has echado mano de la vida eterna. Necesitas permanecer en el Señor. Necesitas ahora convertirte de tu mal camino. Necesitas abandonar el pecado. Necesitas abandonar las enemistades, los pleitos. El Espíritu Santo de Dios te ayudará. Empieza a leer la palabra de Dios para que la palabra te limpie, y congrégate en un lugar donde se predique a Jesucristo como el Salvador del mundo, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Hermanos, voy a hacer una oración por ustedes que a partir de hoy decidieron recibir a Cristo en sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido, Señor amado, que bendigas a todo aquel que hoy se ha arrepentido de sus pecados, que hoy te ha recibido, Jesús de Nazaret, aquel que estaba cansado del camino, aquel que decía ya no puedo más, pero que hoy te ha recibido, Señor amado. Te pido que le den la fuerza que él necesita. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que le selles, porque la Biblia dice: en el momento que hemos creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Espíritu Santo de Dios, fluye como ríos de agua viva. Sana las heridas de esos corazones. Y te pido, Señor amado, que les enseñes a caminar contigo, que les recuerdes que hoy te recibieron, que ya no pueden seguir haciendo lo malo, así como el pueblo de Nínive, que se arrepintió, pero también se convirtieron. Te pido, mi Dios amado, que les ayudes y que los pastorees en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados oyentes y televidentes, hasta aquí la reflexión de la palabra de Dios. Su hermano en Cristo, David Figueroa, les dice bendiciones. Hasta una próxima oportunidad.